Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque el Señor nos ha convocado para tratar un tema que es de suma importancia para la iglesia, que es de suma importancia para las familias. Y es que el Señor quiere llevarnos a que tomemos conciencia de que nuestras familias deben ser conforme al corazón de Dios. Y por esa razón los hemos convocado en el día de hoy, en el día de mañana, para que recibamos esa instrucción de parte de Dios, para que recibamos ese mensaje que viene de sus propios labios, de su boca, para que nosotros aprendamos muchas cosas que es necesario aprender para que nuestras familias sean conforme al corazón de Dios. Amén. Pero primero debemos reconocer algo, que para nosotros poder ser, por ejemplo, padres conforme al corazón de Dios, primero debemos ser hijos conforme al corazón de Dios. Es decir, debemos asumir esa responsabilidad y aprender a ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, la Escritura nos dice que nosotros primero hemos debido haber nacido primero. Y ese nuevo nacimiento que el Señor nos da, nos ofrece ese derecho de poder ser hijos de Dios. Es necesario que nosotros creamos, como dice el Evangelio de Juan, que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le es el derecho de ser hijos de Dios. De no ser así, no podemos ser hijos de Dios. Ahora también es importante, y nosotros sabemos, que el Señor Jesucristo vino a ofrecernos algo que nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos recibir, y es la salvación. Pero debemos reconocer también que Jesucristo no solamente es nuestro boleto para la salvación, también debemos reconocer que nuestra vida debe ser una vida conforme a lo que Él nos enseña, a esas enseñanzas que Él imparte. Es decir, a veces nosotros decimos ser cristianos, pero vivimos como cristianos. Ahí viene el interrogante. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros comencemos a concientizarnos para vivir conforme a lo que nosotros profesamos en nuestra fe, de ser cristianos. Amén. Padre Santo, Señor, en esta mañana te pido, amado Dios, para que seas tú, Señor, el que abras tus labios, Señor, el que levantes tu voz, Señor, a nuestros corazones, Dios. Tú nos has convocado, Señor, en el día de hoy, en el día de mañana, Señor, para que aprendamos, Señor, a tener esas familias conforme al corazón de Dios. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y comprendamos tantas cosas que son necesarias que nosotros sepamos, Señor, para poder dirigir a nuestras familias, Señor. Esas cosas importantes, Señor, para poder ser los esposos, Señor, que tú deseas que nosotros somos, Señor. Esas cosas importantes que requieren saber las esposas, bendito Dios, para ser esas esposas, Señor, conforme a tu corazón, bendito Dios. Gracias te damos, Padre amado, porque es tu palabra, Señor, la que nos va a exhortar, la que nos va a animar en esta mañana, Señor. Nos va a dar esas directrices que vienen de lo alto, bendito Dios, con lo cual, Señor, nosotros podemos cimentar esas familias conforme al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, la realidad es que
nosotros muchas veces como padres no pasamos mucho tiempo con nuestros hijos. Y eso es un grave error. Es un grave error porque ellos necesitan esa prioridad, que nosotros dediquemos tiempo para ellos y nos preocupamos de pronto más en nuestros asuntos. Y hay que volver a ese sentir de darle la importancia que se merece la familia, y de eso es que vamos a hablar esta mañana. Hay un escrito titulado "Los niños aprenden lo que ven", y resume la importancia, esa importancia influenciadora de los padres hacia los hijos, porque ellos van absorbiendo y van observando todo lo que nosotros hacemos. Entonces dice, algunos apartes de ese escrito, dice lo siguiente: si un niño vive en medio de la crítica, aprende a criticar. Si un niño vive en un medio hostil, aprende a pelear. Si un niño vive en medio de la burla, aprende a estar a la defensiva. Si un niño aprende con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a vivir confiado. Si un niño vive con alabanzas, aprende a tener esperanza. Si un niño vive con equidad, aprende justicia. Entonces nosotros como padres tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos. Y esa responsabilidad debe estar a la altura de lo que ellos merecen. Ahora, esa responsabilidad, nosotros para poderla asumir necesitamos soportarnos en algo que es muy importante, y necesitamos soportarnos en lo que es la palabra de Dios. Y precisamente de eso nos quiere hablar el Señor en ese segmento. Quiere dirigirse a nosotros como padres, el rol que nosotros debemos tener como padres. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo que nos enseña la Biblia, porque lo importante es lo que nos enseña Dios para nosotros poder asumir ese rol con la responsabilidad. Dice la palabra que nosotros debemos ser temerosos de Dios. Y el ser temerosos de Dios no significa que le tengamos miedo a Dios, sino más bien el ser temerosos de Dios significa de que nosotros debemos actuar conforme Él nos está indicando, como Él nos está dirigiendo, como Él nos está dando las observaciones. Vamos a ir a Efesios, capítulo número 6, y allí vamos a encontrar un texto en el cual nos vamos a basar para la enseñanza de nosotros como padres. Esa enseñanza de nosotros como padres la vamos a dividir en dos segmentos, en dos partes. En este primer segmento vamos a mirar lo que el Señor nos dice a nosotros como padres, lo que nosotros debemos evitar como padres hacia nuestros hijos. Y en el próximo segmento, que ese lo vamos a ver, si Dios permite, en las horas de la tarde, nos dice acerca de lo que nosotros debemos hacer como padres. Entonces, vamos diferenciando. Primero, el Señor nos va a enseñar lo que debemos evitar nosotros como padres, y en el otro segmento nos va a decir qué es lo que nosotros debemos hacer como padres. Efesios capítulo 6, verso número 4. Y en este texto, en este pasaje, se basa lo que acabamos de decir, las dos enseñanzas que el Señor quiere traer en esta mañana para nosotros. Y dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, verso número 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos,
sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, aquí estamos viendo esos dos principios fundamentales para ser nosotros padres conforme al corazón de Dios. En la primera parte del versículo, precisamente nos está diciendo lo que nosotros debemos evitar como padres. Y nos dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Entonces, ahora, el contexto de lo que el Señor está colocando en la palabra es muy importante para que nosotros lo entendamos con más claridad. Cualquier versículo que nosotros cojamos de la Biblia, cualquier pasaje que nosotros cojamos de la Biblia, debemos llevarlo al contexto en el cual el Señor se está manifestando para que pueda haber un entendimiento más claro de lo que el Señor nos quiere transmitir aquí. Y encontramos que hay una sección completa allí en Efesios que comienza en el capítulo número 5, versículo número 22, y viene terminando en Efesios capítulo 6, versículo 9, donde nos habla de algo muy importante, de un principio fundamental. Amén. Es decir, ese segmento está precedido de algo para que nosotros podamos entender. Y de hecho, en el verso número 21 del capítulo número 5 dice, someteos unos a otros en temor de Dios. O sea que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a transmitir una serie de principios que son importantes, porque allí nos habla acerca de nosotros como esposos. A ustedes las mujeres les habla de ustedes como esposas, nos habla, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 6, verso número 4, a nosotros como padres, habla también acerca de los siervos y los amos, es decir, nos habla en ese conjunto de lo que es en lo cual nosotros constantemente estamos viviendo. El versículo o el pasaje más rico donde podemos encontrar enseñanza clave acerca de la familia es este, porque ahí está el cimiento de lo que Dios quiere ver en la familia. Quiere ver esposos sometidos a Cristo, ver esposas sometidas al esposo, ver a hijos sometidos a sus padres. Nos enseña acerca de lo que nos va a enseñar esta mañana, y todo se basa en ese principio del sometimiento mutuo. ¿Amén? Y precisamente ese sometimiento mutuo es la clave principal para que nosotros podamos tener un corazón conforme a Dios. Ahora, todos sabemos que hay diferentes tipos de sometimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos que someternos a las autoridades, como lo decíamos anteriormente en el contexto de lo que nos dice Efesios. Los esposos deben someterse a Cristo, las esposas deben someterse a sus esposos, los hijos a los padres, los siervos a sus amos. Ahora, es difícil. Claro que es difícil. Y a veces es hasta imposible que haya relaciones de sentimientos conforme a lo que nos dice la Escritura. Nosotros, no sé por qué razón, nos resistimos a hacer conforme Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y por qué razón? Porque es que si nosotros seguimos caminando como camina el hombre natural, es difícil de que esas cosas las podamos entender. De la única manera que nosotros podemos entender lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere transmitir en su palabra y poder nosotros actuar conforme a lo que nos dice la palabra, es necesario
necesario la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Si nosotros seguimos andando como hombres naturales, como dicen los muchachos, perdemos el alma. Pero si nos enfocamos, es decir, si permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, entonces las cosas van a ser muy diferentes. Y de hecho, en el verso 18 dice, hay una recomendación que hace el Señor: más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es que eso lo necesitamos muchísimo para poder actuar como el Señor lo dice. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es muy importante, que el Espíritu Santo de Dios te llene. Es importante que el Espíritu Santo de Dios te controle. Muchas de las actitudes, muchas de las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestros hogares, las hacemos como el hombre natural, sin permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos controle. Yo creo que a todos nos sucede eso. Y ahí luego viene la lamentación: ay, ¿por qué esto? Y actuamos de una forma que no es agradable a los ojos de Dios. Hoy en día las familias, más que nunca, están expuestas a la crisis interiores dentro de la familia. Los padres no saben cómo educar a los hijos, y es que en realidad no es una tarea fácil. Entonces, como nosotros no sabemos cómo educar a nuestros hijos, ahí es donde viene el mundo y se aprovecha de esa debilidad que nosotros tenemos. Entonces vienen esas corrientes sociológicas, esas corrientes culturales, y nos comienzan a influir cómo es que nosotros debemos educar a nuestros hijos. Y vemos literatura por un lado, por otro, programas de televisión, de todo podemos ver de cómo podemos educar a nuestros hijos. Amén. Aún las corrientes pedagógicas, que son las que se imparten dentro de los colegios, ¿sí?, comienzan a educar a los hijos, pero si nosotros dejamos y le delegamos esas tareas a la cultura, a la sociedad, al colegio, de pronto nuestros hijos no están cogiendo el rumbo correcto, el rumbo que deben coger. No comienzan a caminar ese camino que es necesario que ellos recorran. Si nosotros nos damos cuenta, dentro de esas corrientes humanistas vienen unas clasificaciones. Últimamente han venido unas clasificaciones. Yo por ahí leía los baby boomers. ¿Ustedes saben cuáles son los baby boomers? Son aquellos que nacieron entre 1946 y 1964. Yo caigo ahí. Ahí cada uno se va a identificar. Generación X, los que nacieron entre 1965 y 1980. La generación, los millennials, que es la generación Y, nacieron entre 1981 y 1986. Los centennials, que es la generación Z, nacieron entre 1997 y el 2012. Y los últimos, que son la generación alfa, son los que nacieron, oye, ya les tocó devolverse, porque alfa es como el comienzo del alfabeto griego, ¿no? Generación alfa, los del 2013 en adelante. Bueno,
y dentro de esas clasificaciones, entonces asumen que el comportamiento de los niños o de las personas que nacieron en esa franja de tiempo, entonces deben tener y tienen determinado comportamiento, y ese comportamiento es normal porque son de esa generación. Pero esto será para los antropólogos y para los sociólogos, pero para Dios esto no es válido. Amén. Y a veces nosotros nos dejamos influenciar de estas cosas. Para nosotros lo importante y lo que es válido es lo que diga Dios, lo que sale de la boca de Él. Amén. Efesios capítulo 4, verso número 17. Y es una recomendación que el Señor nos está haciendo, porque como les decía anteriormente, nosotros no podemos descargar la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos a la sociedad, a la cultura, al colegio. Y el Señor dice lo siguiente allí: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden conforme andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Es que hay mucha vanidad. Ahora, el resultado de esas supuestas ciencias, de esa supuesta educación, el resultado, escúchenlo bien, el resultado lo podemos ver en una foto muy clara que nosotros podemos observar a cualquier lugar que nosotros pasamos. Hijos que desobedecen completamente a los padres. Porque es que al niño ya no se le puede eso, porque hay que llevarlos al psicólogo, porque el psicólogo dijo, porque, bueno, una cantidad de cosas de las cuales nos están metiendo en la cabeza. Hijos que le faltan completamente el respeto a sus padres. Hijos que incluso los amenazan y hasta agreden a los padres. Y eso lo vemos, esa es la foto. Y esa foto es producto de esas enseñanzas. Estamos al frente de una generación respetuosa, una generación que no es temerosa de Dios, una generación anárquica, una generación que no quiere obedecer, una generación descontrolada que va de mal en peor. Si ven la razón por la cual el Señor nos trajo esta mañana, es que esto, nosotros en nuestra vida como cristianos, esto no puede continuar de esa misma forma. Ahora, ¿es fácil ser padres hoy en día? No, en realidad no es fácil. Mejor dicho, ¿sabe qué? Es imposible. Porque nosotros no nos las sabemos todas. Los niños hoy en día nos hacen parar los pelos, nos descontrolan, nosotros no sabemos qué hacer con ellos. Pero no todo está perdido, porque tú tienes un recurso y es la palabra de Dios. Y si vas a ese recurso, vas a encontrar y vas a tener una esperanza de poder tener y ejercer ese rol acerca de la crianza de los hijos. Amén. Ahora, el remedio es ir a la palabra. ¿Y por qué debemos ir a la palabra? Porque la palabra es inerrante. La palabra es verdad. La palabra no cambia. Además de eso, la palabra es poderosa. Podemos confiar en ella. Amén. Y es la que nos va a enseñar a ser padres conformes al corazón de Dios.
Por eso otra vez aterricemos en Efesios. ¿Vale? Y, como lo dijimos anteriormente, comienza con lo que nosotros debemos evitar como padres. Y vamos a extendernos aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es claro, lo que dice el pasaje es muy claro, porque el pasaje tiene un destinatario. ¿Amén? ¿Qué destinatario nos hace figurar la palabra? Los padres. Está dirigida a los padres. Es una instrucción que está dirigida a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque los dos tienen la responsabilidad. Eso no es responsabilidad solamente de la mamá, que porque el papá se va a trabajar y es que llega cansado. No, eso no es válido. Es una responsabilidad tanto de papá como de mamá. Esa responsabilidad de criar a los hijos conforme a esos principios bíblicos. ¿Amén? Y aquí vamos a ir desglosando el pasaje. ¿Qué significa eso de no provocar a ira? Y es que el Señor nos está diciendo que nosotros somos posiblemente la causa del enojo de nuestros hijos, de la ira de nuestros hijos. Y esa expresión, no provocar a ira, se puede traducir también como provocación, ira, violencia, irritación, exasperación. De hecho, hay un pasaje paralelo en Colosenses capítulo 3, verso 21, que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos. Ahora, esa ira con la cual se le provoca al hijo, al niño, bueno, no solamente al niño, porque puede ser a un hijo adulto, puede acabar convertida en una rebelión. ¿Por qué? Porque eso es como una olla a presión, que entre más tú le metes a esa olla y más fuego le metes, eso comienza a hervir mucho más y más y más, y eso, mejor dicho, y si se llega a tapar ese pico, eso se explota la olla, mejor dicho. Ahora, tarde o temprano, como decíamos así con el ejemplo de la olla, puede explotar, ¿cierto? Se puede manifestar. Ahora, con nuestras acciones nosotros podemos provocar a ira, que puede ir creciendo día a día en nuestros hijos. Hermanos, y aquí hay algo muy importante. Nosotros les exigimos a ellos lo que nos agrada a nosotros. Muchas veces lo que le exigimos es lo que a nosotros nos agrada. Amén. Y si no es así, nosotros nos quejamos y muchas veces hasta los desaprobamos en cosas que ellos emprenden por su propia cuenta. Ahora, eso se va a reflejar con el tiempo en ira y el enojo de ese niño, que va creciendo, como lo dijimos, gradualmente, hasta que se puede convertir en un resentimiento. Ese resentimiento, en un principio, es en el interior del niño. Él se lo va a guardar todo aquí. Pero luego, eso se va a hacer visible. ¿Y cómo se va a hacer visible? Se va a hacer visible en rebelión, en rebeldía airada. Entonces, quiero aclarar eso, que no estoy diciendo que los niños deben obedecer a los padres, porque los niños están llamados a obedecer a los padres. Amén.
Ahora, eso que están llamados a obedecer a los padres no quiere decir que tengan que hacer todo lo que los padres, tal vez de una manera caprichosa, desean que los hijos hagan. Y esto me hace pensar cuando nosotros somos de pronto aficionados al fútbol, y está chiquitín así, y nosotros a ese chiquitín lo vemos como Messi, como Cristiano Ronaldo, ¿sí? Y pan, ¿sí? Y va para la escuela de fútbol, y va para no sé qué, y va para tal, ¿sí? Y resulta que a mí no le gusta el fútbol, pero nosotros queremos que ellos sean futbolistas. De manera caprichosa les queremos hasta obligar. Yo tengo un cuñado que me acuerdo cuando el niño estaba pequeño, lo matricularon en karate, lo matriculaban en pintura, lo matriculaban en danza, lo matriculaban en teatro. Mejor dicho, ese niño estaba recopado toda la semana, le faltaba la tiempo. Y aparte de eso, la exigencia. Y hoy en día, ni es karateca, ni es pintor, ni es. No es nada de eso que lo pusieron a estudiar. ¿Sí? Y más bien, ese sería un buen ejemplo de cómo los padres pueden provocar a ira a sus hijos. Porque en un momento determinado los niños, como decíamos anteriormente, lo que acumulan es rebeldía, se rebelizan y cogen otros caminos que de pronto son caminos que no deberían haber cogido. Ahora, hay en algunos hogares donde los hijos son tratados con cariño y el padre usa esa autoridad para criar y educar a sus hijos, y eso está muy bien. Pero en muchos casos esa autoridad está mal usada, y ahí debemos tener también mucho cuidado. Porque cuando es mal usada la autoridad, eso conduce y provoca que nosotros llevemos a nuestros hijos a provocar, es decir, los provocamos a ira. Amén. Miremos cómo la palabra de Dios no se deja influenciar de esas culturas, de esas corrientes de las que hablábamos anteriormente, sino que establece una verdad, y esa verdad hoy el Señor quiere que tú la coloques dentro de tu corazón. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios está dejando claro y está estableciendo lo que es correcto para nosotros como padres, ¿sí? Y no dejarnos influenciar por esas culturas. Salmo. Nuestros hijos en realidad pues son una bendición, y en el Salmo 127, del verso 3 al 5, nos dice: un don de Dios son los hijos, recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en su juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no serán avergonzados cuando hable con sus amigos en la puerta. Ahora, es una bendición de Dios. Nos está diciendo aquí el pasaje que nuestros hijos son una bendición de Dios. Pero esto no quiere decir de que nosotros dejemos
aparte que nosotros arrinconemos lo que es la soberanía de Dios, porque en ese mismo pasaje, en el verso 1, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, que Dios sigue siendo soberano. Él nos da esa bendición, pero Él sigue siendo soberano. Amén. Tenemos ese principio de soberanía del Señor. Vamos a ver unos puntos. Ahora, cuando los padres provocan a ira a los hijos, ¿qué es lo que puede producir en ellos? Pues va a producir un desánimo, un desaliento. Ellos como que no se van a sentir muy cómodos. En pocas palabras, ellos terminan es como descorazonados, acaban sin ánimo, pensando que es inútil tratar de agradar y obedecer a los padres, porque ellos nunca van a estar contentos con lo que hacen. Y eso sucede. Mejor dicho, yo creo que nomás es uno voltear al lado y está viendo eso. No valoran. Y cuando no se valora, el niño se desanima. Y eso los provoca a ira. Nosotros como padres debemos entender el principio, el mandato bíblico de lo que nos está enseñando hoy este día. Ahora, Dios nos da una autoridad sobre nuestros hijos. Y eso es claro. Porque Dios no puede dejar así buenas cuentas en el hogar, en la familia. Y por eso es que le da autoridad a los padres en las familias. Y nos da autoridad sobre nuestros hijos. Pero ahora, esa autoridad que Él nos está entregando a nosotros, no quiere que sea usada o que no se convierta en una piedra de tropiezo para nuestros hijos. Al contrario, nosotros lo que queremos es alentarlos. Ahora, nosotros ya aprendimos el mandato. El mandato es claro: vosotros, padres, no exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. Pero vamos a reflexionar sobre algunas prácticas que nosotros tenemos que son las que pueden provocar. Es que son muchas, no las podemos tocar todas, pero vamos a tocar unas que son muy claves. Y lo vamos a hacer también haciendo un examen de la palabra acerca de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces vamos a escoger 7 categorías. ¿Listo? Esas categorías, como les dije, son muy generales, que nos pueden dar la respuesta a la pregunta de, bueno, pues, pero es que nosotros ¿cómo es que podemos exasperar a nuestros hijos? ¿Sí? Y aquí va. Primero, exceso de protección. Un exceso de protección provoca a ira a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque con esa excesiva protección nosotros lo que estamos haciendo es ahogándolos, encerrándolos demasiado. Y el niño, ¿cómo interpreta ese exceso de protección? Mi papá, mi mamá no confían en mí. De esa manera simple. Ahora, eso no les permite, no les da esa posibilidad a ellos de actuar de una forma independiente. ¿Amén? Con cierta independencia. Y aquí cabe
decir que esa independencia va a ser de acuerdo a la edad y a la madurez del niño. ¿Listo? Bueno. Ahora, lo único que es cierto que nosotros debemos proteger a nuestros hijos. Y más, hoy en día, con esa sociedad, como nosotros estamos observando en qué forma está la sociedad, entonces, hoy en día, tienen muchos más peligros de lo que tenían hace algunos años. Yo me acuerdo que yo salía solo y callejeaba. Y me dejaban en la casa salir solo y callejear. Pero es que las condiciones de ese tiempo, tampoco que sí, de ese tiempo, sí, eran totalmente diferentes. Pero hoy en día, y les pregunto a ustedes, los padres que tienen niños pequeños, o tal vez niños adolescentes, ¿ustedes dejarían ir a jugar al parque a sus hijos hoy en día solitos? Yo creo que no. ¿Sí? Y ustedes los jóvenes tienen que entender eso. Cuando el papá, mamá le diga, vea, es que no, tienen que entenderlo. Los están desprotegiendo. Pero hay que protegerlos, como nos estaba diciendo al principio, sin un exceso de protección, ¿cierto? Ahora, precisamente, una cosa es protegerlos y otra cosa es una excesiva protección, ¿cierto? Porque esa excesiva protección se traduce en falta de confianza hacia ellos. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, donde había un padre que era excesivamente controlador. Y aquí me estoy refiriendo al suegro de Jacob. Jacob se enamoró de una chica, de Raquel, y ella tenía una hermana que se llamaba Lea. ¿Saben la historia, no? ¿Sí? Y era como tan sobreprotector. Labán, que es el padre de ellas dos, era tan sobreprotector Labán que engañó a Jacob y le metió primero a Lea, pero él no amaba a Lea, él amaba a Raquel. ¿Sí? Ustedes se imaginan, de pronto Labán lo que dijo fue, no, yo aseguro primero a esta. ¿Sí? Pero entonces él luego ya hace un trato, pero vengan, está bien, si a usted le gusta a ella, pues la puede tener, pero no tiene que trabajar 7 años. El hombre se metió fue con toda, trabajó los 7 años para poder tener como esposa a la que él en realidad quería. Y luego todo eso está en Génesis capítulo 3, capítulo 31. El padre está actuando de una forma egoísta y como resultado final lo que trae es que eso no termina bien. Aún las hijas declaran ahí en la escritura que su padre
prácticamente esclavizador, que es un padre, bueno, ustedes saben todo lo que ocurre ahí, y que las cabras, las ovejas, las peluditas, las amarillas, las no sé qué decir. Y aquí tenemos un ejemplo de esa sobreprotección que lleva a los padres a tomar actitudes que de pronto pueden ser muy ásperas con los hijos. Usted se imagina también a Raquel, que supuestamente, me perdonan la expresión, pero Jacob le tiraba los perros a Raquel, y ver que el papá del niño supera, ¿sí? Y le entregas a la otra. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Ahora tenemos que reflexionar y darle oportunidades a nuestros hijos, de acuerdo a su edad y a su madurez. Porque a veces los niños pueden tener una misma edad, pero no tienen la misma madurez y no les podemos dedicar las mismas oportunidades o las mismas libertades, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es bueno darles ciertas libertades de acuerdo a la edad y a la madurez? Porque eso al niño lo va a ir preparando, y es importante que el niño se prepare para ese futuro, ¿cierto? Para ese momento en el cual ellos van a tener que ser totalmente independientes. Ahora, esta es una tarea nuestra, ¿cierto? Entonces, primer punto, excesiva protección. Segundo punto, demasiada libertad. Demasiada libertad. Esto también debemos evitar nosotros, como padres. Ahora parece contradictorio no protegerlos, pero darles pero la libertad y eso. No, lo que pasa es que es la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, afirmar que nuestros hijos tengan cierta libertad no quiere decir de que ellos pueden hacer lo que se les da en gana, lo que les venga en gana. Amén. Ahora, también lo que sucede es que hoy en día, dentro de nuestros hogares, nosotros como padres, tal vez pecamos más por la indulgencia que nosotros tenemos con nuestros hijos, que por el control que nosotros debemos exigir. Pecamos más por indulgencia que por excesivo control. Entonces, debemos, lo que tú decías, es equilibrar la balanza. Amén. En esa excesiva libertad es que hay momentos en los cuales, hay lugares en los cuales se hace lo que el hijo dice. Hoy no queremos salir de paseo. No, los padres no saben lo que sea. Hoy no quiero tal cosa. Es decir, se hace lo que quiere el hijo. Y esto, cuando estaba preparando el tema, me recordó muchísimo en una ocasión que él estaba como de la edad de estas chicas, y nosotros íbamos a ir a Armenia, que nos habían hecho una invitación para ir a Armenia. Cuando ella, muy campante, no, yo no voy a ir. No, yo no voy a ir. Todos íbamos. Supuestamente ella dice que se iba a quedar sola. Y a veces se peca, y digo, se peca en indulgencia, porque llega uno a decir, bueno, entonces usted no va a ninguno. ¿Sí? Y resultamos haciendo lo que el hijo quiere. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, eso de querer suplirle o
cumplirle con todo a nuestro hijo. Eso no debe ser así. Y también me recordaba y quería con Henry, le preguntaba yo, perdón, acerca de una película que creo que todos ustedes la ven, ¿no? El último juguete, ¿es que se llama? Sí, de un niño que le pide un juguete al papá. El regalo prometido es el último juguete. El regalo prometido. Y ese señor, mejor dicho, eso como que hasta, porque hay otro que también está buscando el mismo juguete, eso termina en tropel, no sé qué, todo eso, para cumplirle el capricho al niño. Es decir, el niño quería el juguete, tú hay que darle el juguete. Bueno, ustedes la vieron, no la vieron, la verdad. Entonces, oye, y lo más triste de todo es que el papá, con sacrificio y con todo, le compra el juguete. Y a los 15 días ese juguete ya está arrumado por allá en la habitación, ni lo voltean a mirar. Y el papá sufre en esa Navidad, no refiriéndome a la película, me estoy refiriendo a ustedes. Y sufre, y eso, igualito a la película, y después ese juguete, la muñeca sin un brazo. Luego crecen y tienen un celular. Pero ¿cualquier celular? No. Eso tiene que tener tantas gigas, tiene que tener no sé qué memoria, tiene que ser no sé qué, tiene que ser la cámara de tantos píxeles. Y una manzana. Ahora, pero ¿cómo esto que se les está subiendo a los hijos, que se les está dando el gusto a los hijos, cómo los puede exasperar? De una manera sencilla, y es que ellos nunca se van a sentir satisfechos con nada, y van a querer más, y ya después absolutamente nada los complace. Entonces, si nada los complace, ¿cómo va a ser esa vida de ellos? Esa vida va a ser llena de amargura, llena de sinsabor, llena de... Es que esto no vale la pena. Y del Padre. La Escritura nos trae un ejemplo muy bonito acerca de esa excesiva libertad, y es la parábola del hijo pródigo. Tercer punto, favoritismo. Uy, eso sí es tremendo. Favoritismo. Y hay varios ejemplos de favoritismo allí en las Escrituras. Y esto conlleva a ira conlleva a los hijos a la ira. ¿Sí? Isaac se casa con Rebeca, tienen 2 hijos. Isaac ama y prefiere a Esaú, y Rebeca, ¿quién prefiere? A Jacob. Ahí hay preferencias, y todos sabemos cómo terminó ese rol. Ellos posteriormente se convierten en rivales, conociendo todas las consecuencias que nosotros podemos mirar aquí en las Escrituras. Ahí está muy bueno el ejemplo. ¿Qué aprendió Jacob? De que mi mamá me prefería a mí, ¿cierto?
Y luego Jacob tiene 12 hijos. ¿Escucharon bien? 12 hijos. ¿Los trató a todos por igual? No los trató a todos por igual, porque hay una reseña en la escritura donde dice que Jacob le regaló una túnica muy hermosa. ¿A quién? A José. Y a los otros no les dio nada. ¿Ah? Provocó a ira a 11. A 11 los provocó por preferir a uno. Ahora, eso no justifica, pero es que ya habían sido provocados. Y miren las consecuencias de lo que es provocar a ira a uno, a los hijos. ¿Qué hicieron esos 11 después? Lo cogieron y lo vendieron como esclavo. Bueno, no se justifica que porque a mí no me dieron túnica, pues vaya yo a vender a mi hermano como esclavo, pero eso ocurrió. Y hay muchas formas de mostrar favoritismo, ¿cierto? Darle un regalo a uno que el otro no reciba. Bueno, como lo estamos hablando aquí en esa historia, ¿cierto? Ahora me refiero a esos regalos ocasionales, ¿no? A ese regalo que de un momento a otro. Sí. Si yo le doy a uno, estoy mostrando preferencia por ese y estoy provocando a ira al otro. Ahora diferente es cuando tú le das un regalo de día de cumpleaños al que está cumpliendo años. Pero se llega hasta el extremo de que como le estoy llevando este regalo al cumpleañero, entonces al otro también le doy un detallito. No, ahí hay favoritismo, ahí eso se traduce en favoritismo, porque en realidad no es el cumpleaños del otro. Ahora, cuando se le conceden privilegios a unos y a los otros no. Hay favoritismo cuando se hacen comparaciones degradantes. Cuando se expresa, por ejemplo, cuando tú seas como tu hermano. No, ¿cómo así que cuando tú seas como tu hermano? Él es él y punto. ¿Cierto? Y él no tiene que ser como el hermano. Cuando se resaltan virtudes o talentos, ¿no ves lo bien que lo hace tu hermano? Y es que tú no lo puedes hacer así. Hermanos, el punto de referencia que nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos es Jesucristo. Amén. Debemos enseñarles nosotros a vivir una vida que agrade a Dios. Cuarto punto. El perfeccionismo es otra manera de que nosotros podemos exasperar a nuestros hijos. Ahora, esto quiere decir cuando nosotros a nuestros hijos les exigimos metas que son irreales o con excesiva perfección. El perfeccionismo. Y esto es curioso porque nosotros como padres los presionamos para alcanzar esas metas. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que esas metas que nosotros les queremos imponer que ellos alcancen son metas que ni siquiera nosotros alcanzamos, que nosotros no fuimos capaces de alcanzar. Ahora, nosotros pensamos, tal vez, que si los presionamos, eso es por su bien. Pero en realidad lo
lo que está sucediendo es que nosotros le estamos transmitiendo a ellos en esa presión nuestra propia frustración de que nosotros no lo pudimos hacer. Estamos colocando sobre nuestros hijos un peso que nosotros ni siquiera fuimos capaces de llevar. Ahora, es totalmente diferente animar, ¿cierto?, a nuestros hijos, impulsándoles para que alcancen esas metas, para que se superen. Pero ese ánimo no debe ser en un ambiente de perfeccionismo. ¿Por qué pintó eso de ese color? ¿Por qué le puso verde? No, el niño quería que fuera verde, porque esa es la expresión de él, es la naturaleza de él, es su carácter, ¿cierto? Pero es que mira, te saliste de la raya. Ahora, esta exigencia, como les digo, debe ser en un ambiente, debe ser no en un ambiente de perfeccionismo, ¿cierto?, sino un ambiente de comprensión, de amor, de no exigencia desmedida. El mismo Señor nos anima y nos dice: esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? A nosotros nos está diciendo: esfuérzate y sé valiente. No nos está diciendo el Señor: tienes que hacerlo de esta manera, sino hazlo tú con tu esfuerzo. Ahora, todo eso que nosotros pretendemos que nuestros hijos alcancen, debemos entenderlo, que eso es una obra que le corresponde a Dios. Es decir, Dios es el que puede producir el fruto en ese niño, ¿cierto? Y dice Filipenses capítulo 1, verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. No lo coloca que desde un principio tenía que ser perfecta, sino que paulatinamente la va a ir perfeccionando. No han comenzado la universidad y ya queremos que hagan doctorados y especializaciones. No, dejémoslo, todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Ahora, también nosotros debemos entender que todos esos procesos que tienen nuestros hijos, en muchos de ellos van a fallar en algún momento. Pero ¿qué va a suceder allí? Que ellos aprenderán una lección allí. Debemos nosotros reconocer los logros de nuestros hijos, por muy pequeños que sean. Quinto punto: crítica constante. Si ven todas las formas que nosotros podemos exasperar a nuestros hijos. Aquí hay otra forma de provocar a ira a nuestros hijos. Cuando les criticamos constantemente, no hay elogios a sus logros, ellos se desalientan. Muchas veces nosotros resaltamos lo que hacen mal. Miren, un niño en el comedor durante un mes, 2 meses, puede ser que no haya derramado una gotica de arroz, pero el día que se le derrama el jugo, eso se la acabó para nosotros. ¿Por qué? ¿Sí? Pero cuando lo hacen bien, nos quedamos callados. Bueno, vamos al séptimo, porque nos está cogiendo el día. Sexto, pastor. El sexto. Como que quiero correr, ¿no? Yo estoy para eso del tiempo sí. La falta de atención, esto es una de las formas más sutiles
que ocurre en los padres de provocar a ira a nuestros hijos. Nosotros no tenemos tiempo para atenderlos. Y eso es una de las cosas que hoy ocurre, porque nosotros dedicamos mucho más tiempo a nuestros negocios, a nuestros trabajos, y descuidamos a nuestros hijos, ¿cierto? Y cuando los descuidamos, ¿cómo van a terminar ellos? Pues van a terminar necesitados, porque precisamente nunca tenemos el tiempo juntamente con ellos. Hoy en día, en muchos lugares, los niños se crían prácticamente en la escuela o con la niñera. Se han invertido en las prioridades. Primero, y por eso es que tenemos que trabajar, tenemos que esto, no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, porque tengo... Y es que se invierten las prioridades. Primero, una mejor calidad de vida, ¿cierto? Que la prioridad de nuestros hijos en la familia, y eso lo debe ser. Y eso va aumentando. Hay estadísticas donde ya estamos en el 40% de padres que en realidad no le dedican el tiempo a sus hijos. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que tú tengas una familia conforme al corazón de Él. La voluntad de Dios no es que tú tengas, es decir, eso lo da Dios como una añadidura, que tengas una buena calidad de vida. Séptimo, una corrección desproporcionada. Y aquí no me voy a detener mucho, porque en la segunda parte del mensaje, ese que vamos a llevar, si Dios permite, en la tarde, lo que sí deben hacer los padres, entonces nos vamos a enfocar un poco más en este punto. La disciplina es buena para nuestros hijos. Ahora, ¿cómo debo ejercer esa disciplina? La Biblia es la que nos indica cómo usarla como un buen recurso para la educación de nuestros hijos. Amén. Amén. Y ese tema, como les digo, lo vamos a abordar en las horas de la tarde. Como podemos ver nosotros con todo esto que el Señor nos ha mostrado, en realidad estamos en un proceso de aprendizaje, porque hoy estamos todos aprendiendo. Yo soy padre hace muchos años, pero en realidad eso no sigue y no termina. Amén. Ahora, esta mañana el Señor les ha mostrado a cada uno de ustedes, y tal vez ustedes se sientan identificados con algunas o con todas esas formas de las cuales se puede provocar a ira a nuestros hijos, ¿cierto? Tenemos que reflexionar sobre esto y no desanimarnos, sino que al contrario, animarnos y corregir y abandonar las malas prácticas que nosotros tenemos dentro de nuestros hogares, pidiéndole a Dios que nos ayude cada momento a identificar lo que estamos haciendo mal, y no solamente que nos ayude a identificar, sino que nos dé la sabiduría para hacerlo correctamente. Amén, hermanos. Y con todo esto no es con el propósito de que nosotros saquemos pecho y digamos: es que yo soy un buen padre. Esto es con un solo propósito, y es con el propósito de glorificar a Dios. Amén.
ha salvado, ahora nosotros somos nuevas criaturas. Y por lo tanto, es importante que nosotros aprovechemos y dirijamos nuestras miradas y nuestras mentes a eso que Dios quiere hacer en nosotros para tener un corazón conforme, ser padres conforme al corazón de Dios. El Señor les bendiga.